Buenas muchachos, sean bienvenidos a esta sesión de Ciencias Naturales, las pruebas IFE. En esta oportunidad vamos a trabajar el componente de biología, haciendo énfasis en los procesos y conocimientos de la célula, sus funciones, sus organelas y todo lo que a ella le compete. Para empezar, ¿qué es la célula? La célula, como muy bien conocemos, es la unidad básica y fundamental que poseen todos los seres vivos, ¿cierto? Es la que les permite cumplir todas sus funciones, tanto de reproducción como nutrición y demás que permiten que la célula pueda realizar dichos procesos. La célula, a su vez, se puede dividir en dos grandes tipos, las células procariotas y las células eucariotas. Las células procariotas, como muy bien sabemos, son aquellas que solamente poseen una sola célula, se les considera unicelulares, ¿cierto? Son aquellas que no presentan núcleo definido y a su vez solo tienen una membrana, un flagelo, y en su núcleo, en su única célula, sí contienen parte de la información para cuando se vaya a dividir. Correcto. Muchas de ellas no poseen procesos celulares con oxígeno, por lo que se le consideran que pueden vivir sin él, y la mayoría son heterótrofos, quiere decir que tienen que buscar su propio alimento. Por consiguiente, tenemos que las células eucariotas son aquellas células más complejas en donde van a tener un núcleo definido en el cual va a estar distribuida en diferentes partes, especialmente resaltamos el núcleo que se encuentra en el centro de la célula, donde se contiene el ADN que está asociado a estructuras como con los cromosomas. Ahí donde se pueden dar los procesos de reproducción a través de mitosis y meiosis. Las células eucariotas se pueden dar de dos tipos de nutrición, pueden ser heterótrofas y autótrofas, entendiéndose por heterótrofas aquellas que tienen que buscar su alimento, y autótrofos son aquellos que pueden realizar su alimento con sus propios nutrientes. La fisiología de la célula. Normalmente encontramos que en la célula se divide en muchas partes y muchas de ellas cumplen funciones fundamentales a lo largo de los procesos de la célula. Por ejemplo, el citoplasma es aquella donde se dan, donde la célula se mueve a nivel acuoso para llevar a cabo distintas reacciones químicas dentro de la célula. Es donde se realizan toda esa serie de funciones y la que van a permitir que se den. Las mitocondrias son fundamentales porque son la principal fuente de energía que tiene la célula. Eso se da a nivel intracelular y es la que le permite obtener la energía a través de procesos de oxidación de la glucosa. Otra parte fundamental, las vacuolas, sí, son aquellas que permiten almacenar y liberar diversas sustancias que en la célula no son necesarias. Los nucleolos son aquellos que producen RNA ribosomal para los ribosomas, que se encuentran también dentro del núcleo. El aparato de Golgi también es muy importante porque es ahí donde se hacen muchas secreciones, donde aquellas sustancias que son un poco, por así decirlo, peligrosas para la célula, y es la que se encarga de segregar a través de las células eh, de tipo glandular para dar esos procesos, ¿cierto? El retículo endoplasmático rugoso es aquel donde se contienen los ribosomas y se lleva a cabo la síntesis de proteínas en esa parte. Y por mencionar otros tipos de fisiología, están los lisosomas, que son aquellos que son los que digieren las moléculas raras, extrañas o dañadas para luego expulsarlas. ¿Correcto? El núcleo viene siendo la parte más fundamental de la célula, porque es ahí donde se dan los procesos de división y reproducción de la célula, que permite a través de una u otra forma poder replicarse y así obtener muchas células adicionales a partir de unas ya establecidas. La importancia de las vacuolas también radica en que muchos glóbulos blancos, al tratar de eliminar aquellos patógenos o sustancias extrañas en el cuerpo, van a necesitarse muchas vacuolas para poder capturar y digerir esas partículas que el cuerpo necesita desechar. ¿Correcto?
La respiración celular es un proceso mediante el cual la célula, a través de procesos de degradación, obtiene la energía suficiente para cumplir sus procesos. Esta respiración se puede dar a través de dos fuentes, una fuente anaeróbica y una fuente aerobia. La fuente anaerobia es aquella donde no se requiere oxígeno, ¿cierto? Y la aeróbica es aquella donde se necesita oxígeno para poder hacer los procesos de energía, que es lo que es la finalidad para poder dar ese dicho proceso. En los seres vivos, la célula se puede dar tanto a nivel vegetal como a nivel animal, ¿cierto? Todo esto para poder liberar la energía necesaria para cumplir todas las funciones del cuerpo. Este proceso de respiración celular especialmente se da en las mitocondrias, ¿cierto? Lugar donde se realizan los procesos energéticos y esto se da a nivel de procesos intracelulares, lo cual quiere decir que todas las reacciones implicadas se van a dar a nivel intracelular. Intracelular quiere decir que va a ser al interior de la célula y por ende va a permitir que se den todos los demás procesos. ¿Y en qué consiste la respiración celular? Consiste en la liberación de energía que se encuentra en moléculas orgánicas que son las que le permiten dar los procesos adecuados para que luego sean sintetizados y puedan así nutrir de una u otra forma a la célula. Una importante definición dentro del campo de la célula son los procesos osmóticos que se dan dentro de la membrana que protege a la célula, que permite los intercambios. Entiéndase por ósmosis que es un fenómeno en el cual pues trata la célula de mantener unos equilibrios donde, donde la concentración no se vaya a ver afectada, dado el caso de que siempre va a necesitar encontrar un equilibrio. Entonces la ósmosis es aquel que permite igualar concentraciones y pasar de un medio poco concentrado a un medio muy concentrado. Por ejemplo, aquí encontramos soluciones hipertónicas, soluciones isotónicas y soluciones hipotónicas. Aquellas soluciones hipertónicas son donde la cantidad de solutos son más grandes o son mayores que el solvente donde ya se mueven. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Una deshidratación a nivel celular y la célula se va a arrugar, ¿correcto? Cuando nosotros nos encontramos una solución isotónica, va a ocurrir de que va a haber un equilibrio, igual. Tanto las células, el soluto y la cantidad de disolvente van a estar en equilibrio. Y la solución hipotónica es aquella donde hay escasez de concentración, por lo tanto la célula, o en este caso, va a hincharse porque pues, es poco concentrado. Aquí tenemos una pregunta que nos dice, el paso del agua a través de una membrana biológica desde una región de mayor concentración de solutos hacia una de menor concentración se da gracias a un importante proceso, el cual se denomina A, difusión, B, filtración, C, ósmosis, D, transporte activo. Aquí observamos claramente en la pregunta de que nos dice que de una región de mayor concentración hacia una de menor concentración. El único proceso que nos permite equilibrar cantidades de concentraciones de un lugar a otro son los procesos osmóticos, ya que es lo que la célula siempre va a tratar de hacer, de a través de intercambios osmóticos va a poder regular su funcionamiento a nivel de membrana y así poder siempre encontrar el equilibrio adecuado que necesita la célula. Por ende, la opción C es la respuesta correcta. En la naturaleza encontramos la clasificación de muchos seres vivos, ¿cierto? Ellos se ubican en reinos y los reinos que nosotros conocemos actualmente son 5 reinos. Entendemos que hay un reino llamado Monera, uno llamado Protisto, otro llamado Hongo, otro llamado Planta y el reino animal. ¿Qué los diferencia? Bueno, el reino Monera es aquello donde son unicelulares, como lo dice claramente. Son unicelulares y entre ellos tenemos las bacterias. Normalmente algunos son autótrofos y otros heterótrofos. Sus células, por ser unicelulares, se consideran procariotas. Y lo que las caracteriza es la pared celular de Mureina o también llamada péptida de glucano, que es una pared particular
para este tipo de especies denominadas bacterias. Las bacterias sabemos que se pueden dividir en hecho-bacterias y existen actualmente muchas bacterias, son aquellas que pueden hasta sobrevivir hasta en lugares donde no hay oxígeno. El reino protisto son aquellos donde van a haber una variedad tanto de células unicelulares y pluricelulares. Por ende, van a haber algunos seres que sean autótrofos y otros sean heterótrofos. Aquí consideramos que como presentan núcleos se consideran eucariotas y pues la característica que tienen esto es que no poseen ningún tipo de pared celular. Por otro lado, el reino hongo, muy conocido, eh, porque normalmente son células de tipo eucarioto, donde su principal característica es una pared celular a base de quitina, la que es característica de este tipo de especies. Entre ellas encontramos las levaduras, los mohos y las setas. El reino planta, el reino vegetal, como muchos lo conocemos, reino vegetal, es un reino muy interesante porque observamos de que además de ser eucariotas y ser pluricelulares, lo que quiere decir es que son autótrofas. Esa característica autótrofa quiere decir que tienen la capacidad de fabricar su propio alimento a través de procesos de fotosíntesis, ¿cierto? La luz, a través de procesos de luz solar, ellos son capaces de absorber esa luz y poder hacer sus procesos internos y así fabricar su propio alimento. Y adicionalmente producen oxígeno. Una de las características fundamentales de las plantas es su pared celular. La pared celular que está a base de celulosa, ¿sí? Que le permite pues protegerse y lo que la hace un poco más compleja digerirla. La celulosa es una de los componentes bastante complicados de degradar. Y otra característica importante de las plantas son los cloroplastos y las clorofilas, siendo estos últimos los que le dan la condición de la característica de las hojas verdes a las plantas. Y por último, tenemos el reino animal, ¿cierto? Donde observamos de que son meramente heterótrofos, son aquellos que no poseen pared celular, ¿cierto? Entonces, estos son los 5 grandes reinos y sus principales características. Aquí tenemos una pregunta a la cual nos dice, la tabla muestra las características de las células de 3 organismos diferentes. Nos dan 3 columnas con 3 organismos desconocidos y nos dan sus principales características. El primero nos dice, ausencia de membrana nuclear, presencia de ribosomas, ausencia de cloroplastos, muchas hacen fotosíntesis, algunos con paredes de peptidoglucano. El organismo 2 nos dice que hay presencia de membrana nuclear, presencia de ribosomas, presencia de cloroplastos, todas hacen fotosíntesis y sus paredes están a base de celulosa. Y el organismo 3 nos dice, presentan membrana nuclear, presencia de ribosomas, ausencia de cloroplastos, no hacen fotosíntesis y algunos con paredes de quitina. Nos dice, de acuerdo con estas características, dichos organismos pertenecen en su orden a los reinos. A, protisto vegetal Monera. B, Monera animal hongos. C, protistos hongos y animales. Y D, Monera vegetal y hongo. Si nosotros logramos identificar de estas 3 algunas particularidades, podemos deducir al menos cuál podría ser uno de ellos. Como por ejemplo, el organismo número 2 nos dice una característica fundamental, presencia de cloroplastos y sus paredes son a base de celulosa. Los únicos reinos que poseen cloroplastos y paredes de celulosa entre todos los reinos es el de tipo vegetal. Es decir, que el organismo 2 yo sospecharía o se sobreentiende de que se trata de un vegetal. Entonces en la respuesta nosotros vemos que en la segunda línea debería decir vegetal. Si observamos entre la A, la B, la C y la D, las únicas que cumplen con dicha condición son la opción A y la opción D, donde vegetal se encuentra en el organismo 2. Entonces, por ende, yo descarto la B y la C. Vamos a descartarla. Vamos a descartar estas dos. Luego,
entre el organismo 1 y el organismo 3 hay una característica fundamental que es a través de sus paredes. Nos dice de que los organismos a base de péptidos de glucano, habíamos comentado de que los únicos que poseen este tipo de características son las bacterias, y las bacterias hacen parte del reino Monera. Entonces observamos entre la A y la D, la A es un protisto y la D es Monera. Entonces, por ende, la respuesta A la descartamos. Y observemos por qué la tercera dice que son hongos. Dice de que ausencia de cloroplastos, no hace fotosíntesis, pero algunas paredes de quitina. Las paredes de quitina son características fundamentales de los hongos. Entonces, por ende, la respuesta correcta es la opción D. Bueno. Por otro lado, la célula siempre en su reproducción y por naturaleza va a estar haciendo procesos de división de celular. Es aquel proceso en el cual se divide esa célula madre para dar origen a nuevas células. Dicha reproducción es necesaria para siempre mantener en constante la recuperación de células que se hayan perdido por X, Y, Z motivo, y estos procesos se dan a través de la división, que pueden ser dos, la mitosis y la meiosis. Un dato muy interesante que nos dice que las células del cuerpo humano se clasifican en células somáticas. Las células somáticas son aquellas que contienen 46 cromosomas y las células sexuales 23. Aclarando que las células sexuales son aquellas, la parte reproductora que necesitamos los seres humanos, en el caso de los hombres, ¿cierto? La célula sexual, el espermatozoide, y en el caso de las mujeres, el óvulo. Entonces, ¿qué es la mitosis? La mitosis es un proceso en el cual, a partir de una célula madre, se van a obtener dos o una copia, una copia idéntica de la misma, ¿cierto? En la mitosis, cada célula hija que se resulta a través de las fases que vamos viendo, profase, metafase, anafase, telofase, vamos a darnos cuenta de que cada una va a salir con el mismo número de cromosomas de la madre inicial, ¿cierto? Entonces, cuando una célula se divide, también se divide el núcleo y el citoplasma. Y durante la división celular, los cromosomas se pasan a nuevas células de las cuales esperamos que se formen. Entonces, en los procesos de mitosis, cuando la célula madre se divide, lo primero que va a hacer ella es duplicar el número de cromosomas que tiene. Si normalmente ella tiene, como habíamos mencionado en la diapositiva anterior, 46 cromosomas, en 46 cromosomas, al duplicarlo y cuando se vaya a dividir, va a garantizar de que cada célula nueva vaya a quedar con el mismo número de cromosomas que inicialmente tenía la madre. Es por eso de que se dice de que es idéntica a la célula madre, ¿cierto? Ahora, ¿qué se entiende por meiosis? La meiosis es la división celular en la que el número de cromosomas se reduce a la mitad y se forman los gametos. Los gametos son aquellos que caracterizan las células sexuales en los seres humanos. Por ejemplo, la célula, en el caso de la mitosis solamente se da un proceso de división una sola vez, pero en los procesos de meiosis observamos claramente de que se repiten dos veces la división y por ende en la segunda división no se duplicó el número de cromosomas, por lo que se reduce a la mitad. Entonces, el proceso de formación de gametos se llama gametogénesis, ¿cierto? Entonces, en los hombres se llama espermatogénesis, que es la producción de espermatozoides, y este se da en el lugar donde se producen es en los testículos. Cabe aclarar de que en los espermatozoides la mayor abundancia para procesos energéticos son las mitocondrias. Claro está, porque el espermatozoide siempre va a estar en movimiento y va a buscar eh, siempre estar en un continuo gasto energético, y por ende las mitocondrias son las que le permiten el desplazamiento de dicho gameto. Es por ello de que la mayor abundancia, el órgano que hay de mayor abundancia
en los espermatozoides son las mitocondrias. Es un dato para aclarar. En las mujeres, los óvulos se forman en los ovarios, que son sus órganos reproductores, y a este proceso se le llama ovogénesis. Aquí observamos claramente la comparación entre mitosis y meiosis. La mitosis ocurre en la mayoría de las células eucariotas, ¿cierto? Mientras que en la meiosis ocurre en la formación de gametos en células eucariotas. Cuando nos dicen la palabra gameto, quiere decir que va enfatizada las células sexuales. Aquí en la mitosis no hay apareamiento de cromosomas homólogos, mientras que en la meiosis los cromosomas homólogos se aparean y ocurre un entrecruzamiento. En la mitosis se mantiene el número de cromosomas al final de la división, pero en la meiosis se divide al final de dicho proceso. La mitosis solamente se ve una sola división, mientras que en la meiosis ocurrirán dos divisiones. La diferencia entre la mitosis y la meiosis también radica en que en una célula madre se producen dos células hijas, mientras que en la meiosis se producen cuatro células hijas, ¿cierto? Y la última comparación podría ser de que las células hijas son idénticas entre sí y a la célula madre, lo que quiere decir que tienen el mismo número de cromosomas, mientras que en la meiosis las células hijas tienen combinaciones variadas de cromosomas y no son idénticas a su madre porque van a estar con la mitad del material genético. Una pregunta que nos dicen. En la figura muestra el proceso de la mitosis. Los números que corresponden a la siguiente figura es, aquí observamos claramente de que la célula madre va a pasar el proceso 1, se obtiene esto y nos dice el proceso 2. Entonces nos dicen qué ocurre normalmente en los procesos de mitosis cuando va a empezar a hacer los procesos de divisiones. Había comentado de que la mitosis, la célula madre va a buscar duplicarse, va a duplicar el material genético, en este caso el ADN. Entonces, si ella duplica el material genético, ¿qué se espera? De que en el paso 1 lo que contiene aquí esté doblegado. Entonces, entre las opciones de respuesta, observemos en este primer paso de que se vea doblegado la cantidad de material genético. Si nosotros observamos entre la A, la B, la C y la D, la opción A nos dice los cromosomas se duplican. La B nos dice la célula madre se une con otra célula madre. La C nos dice los cromosomas se duplican y dice la D los cromosomas se unen. Habíamos comentado de que la cantidad de material genético de cromosomas se van a duplicar. Por lo tanto, la opción A y la opción D sí cumplen con ese primer paso. Por ende, la opción B y la opción D la descartamos. Luego, en el paso 2, ¿qué está ocurriendo? Aquí vemos que están tratando de separarse y ¿qué se espera al final de la mitosis? Dice la segunda, dos células hijas idénticas y la 2 dice las células hijas cada una con la mitad de la información de la madre. Aclaración, como estamos hablando de procesos de mitosis, siempre se van a obtener dos células hijas con la misma cantidad de material o de cromosomas que obtiene la célula madre. Entonces la opción correcta, por ende, es la opción A, porque aquí observamos claramente de que son dos células idénticas a como fue normalmente la célula madre. La opción C dice de que son cuatro células hijas, pero esto es un proceso ya de meiosis. Por eso es la diferencia entre la mitosis, que son dos idénticas, y la meiosis son cuatro, pero con la mitad del material. Por lo tanto, la opción correcta es la A. Bueno, en nuestro cuerpo normalmente nosotros podemos hablar de muchas macromoléculas importantes que en nuestra dieta y nuestro diario vivir son muy importantes. Entre ellas se destacan las proteínas, los carbohidratos, los lípidos y los ácidos nucleicos. Las proteínas son aquellas que están formadas por monómeros que se llaman aminoácidos. Son muchas cadenas de aminoácidos que son muy importantes y esenciales en nuestro cuerpo porque ahí llevan, ahí llevan la característica de lo que nuestro cuerpo necesita, ¿cierto? Y que también pues los procesos de ARN son necesarios por la cantidad de aminoácidos que hay en nuestro cuerpo. En los carbohidratos, que son llamados los azúcares, ¿cierto? Son aquellas formaciones por unión de dos o más cadenas de azúcares sencillos.
¿cierto? Nosotros normalmente para hacer nuestros procesos de energía necesitamos consumir muchos carbohidratos, ¿cierto? Para que ese carbohidrato se pueda sintetizar, se pueda degradar, ¿cierto? Primero degradar, para luego así nosotros tener la suficiente energía para cumplir nuestras funciones vitales. Los lípidos están constituidos por uniones pequeñas de ácidos grasos. Esos ácidos grasos cumplen muchas funciones, como una de ellas puede ser el almacenamiento. Cuando nosotros almacenamos en nuestro cuerpo, nos sirve para que cuando no tengamos los suficientes nutrientes, ni carbohidratos, ni proteínas en nuestro cuerpo, los lípidos permiten así obtener a partir de ellos, de sus reservas, obtener la energía suficiente. Y por último, tenemos los ácidos nucleicos, que son aquellos que están conformados por muchos monómeros que son llamados nucleótidos. Los nucleótidos no están más que compuestos por dos tipos, ADN y ARN, que son muy fundamentales para que la célula produzca sus funciones, ¿cierto? Hemos venido hablando mucho del ADN y del ARN, entonces ellos se obtienen a partir de la formación de estos nucleótidos que están contenidos ahí y los obtenemos a partir de los ácidos nucleicos. Funciones de los ácidos nucleicos y por qué su importancia en nuestro cuerpo. Permiten regular las funciones de la célula. Claro, hemos comentado de que al ser fundamental el ADN y el ARN en la célula, va a permitir que se regule mucho este funcionamiento. Sintetizar las proteínas. Quiere decir que a partir de ellas, de los ácidos nucleicos, se van a poder obtener aminoácidos para luego proceder a hacer proteínas necesarias para nuestro cuerpo. Almacenar y transmitir la información genética. Claro, porque sabemos claramente de que actualmente todas las características hereditarias que tenemos nosotros, tener la característica de los ojos, del cabello, todo depende de una información genética y de eso se encarga el ADN. Dice otra característica, el ADN contiene los genes de todas las características necesarias para formar un nuevo individuo. Es por ello que cuando la célula empieza su proceso de división, necesita abundancia de nucleótidos. Es correcto. Al ser los nucleótidos los que contienen los ADN, cuando comienzan a hacerse la nueva formación de un individuo y esos procesos de división de la célula, se necesita duplicar altamente el ADN. Por eso se necesita abundancia de nucleótidos para dicha formación no tener ningún problema. Y el ARN es el que se encarga del mecanismo de transmisión del mensaje del ADN. Es decir, es el encargado de llevar la característica para que se produzca en la proteína lo que necesita para así ir formando ese individuo que se necesita. Una pregunta con relación a este tema nos dice, los aminoácidos son elementos esenciales en la traducción del ADN. La mayoría de ellos son obtenidos a partir de los alimentos. Teniendo en cuenta esta información, la biomolécula cuya carencia en la dieta podría entorpecer en mayor medida el proceso de traducción es A, lípidos, B, vitaminas, C, proteínas, D, carbohidratos. Bueno, aquí observamos claramente en la pregunta de que hablan de los aminoácidos. Ya habíamos comentado de que los aminoácidos son esenciales en nuestro cuerpo, ¿cierto? Hay unos que producimos nuestro cuerpo, pero hay otros que necesitamos obtener a través de la dieta. ¿Por qué son importantes los aminoácidos? Porque la unión de muchos aminoácidos son los que permiten la traducción del ADN. ¿Y de dónde tenemos los aminoácidos? De las proteínas, ¿cierto? Nosotros consumimos proteínas y por ende, cuando esa proteína se logra degradar, se va a desprender en aminoácidos y esos aminoácidos van a permitir la formación del ADN. Entonces nos dicen de que si hay una carencia en la dieta de la que nos va a entorpecer estos procesos de traducción, va a ser A, lípidos, B, vitaminas, C, proteínas, D, carbohidratos. Los carbohidratos son azúcares, los lípidos, habíamos hablado que eran combinaciones de ácidos grasos, y por ende la C, la proteína, que son las que necesita nuestro cuerpo para poder hacer todos esos procesos de traducción a través de la síntesis de la degradación, sí, para tener los aminoácidos necesarios para que el ADN pueda hacer su traducción de manera correcta. Por ende, la respuesta correcta es la opción C, las proteínas. Bueno,
Bueno, muchachos, esto sería toda la clase de hoy. Nos vemos el sábado. Cualquier inquietud o interrogante lo podremos resolver. Que pasen buen día. Les deseo éxitos.